¿Qué tal? Buenos días. La pregunta sería esta. Ustedes los católicos enseñan que el bautismo de su iglesia hace a la persona un hijo de Dios para siempre. Pero sin embargo yo conozco ateos, homosexuales, pero que fueron bautizados en su iglesia cuando eran bebé. Entonces, ¿qué sucede con estos ateos, homosexuales, hijos de Dios para siempre, según su iglesia, por el solo hecho de haber recibido el bautismo? ¿Van a heredar el reino de Dios? Le digo esto porque justamente son los hijos de Dios quienes van a heredar el reino de Dios. La respuesta es demasiado sencilla, sencillita la respuesta. Mire, todos en general somos hijos buenos, malos, regulares. Todos. No sabemos si heredarán el reino de Dios. No sabe si yo heredaré el reino de Dios, por más católico que sea, más devoto. No sé si usted va a heredar el reino de Dios. Solamente Dios sabe cuál va a ser nuestro destino. Simple y sencillamente. Si al momento, le voy a dar el ejemplo del ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz había, para ser crucificado por ejemplo, con Jesús, tenía que haber hecho algo aberrante, algo de odio, algo de peor, para que los crucificaban para que la gente tomara escarmiento y evitara hacer esos delitos. El ladrón del lado derecho que le pidió clemencia a Jesús, Jesús le dijo, en verdad te digo que el día de hoy estarás en el paraíso conmigo. Entonces la misericordia de Dios es grandísima. Y no porque me digan Señor, Señor, heredarán el reino de los cielos. No somos Dios así de fácil. Solamente Dios sabe la misericordia que Él tiene con ese tipo de personas. Claro, pero hay algo que sí sabemos. Quienes no van a heredar el reino de Dios, que son justamente los homosexuales, los afeminados, como dice 1 Corintios de 6 a 9, no van a heredar el reino de Dios. Los homosexuales no van a heredar el reino de Dios. Eso sí sabemos. Pero la Iglesia Católica enseña que por el bautismo ese homosexual es un hijo de Dios para siempre. Y justamente los hijos de Dios son quienes heredan el reino de Dios. Y desgraciadamente en la iglesia de ustedes son condenadores. Todo lo que no tenga que ver con su fe, con su iglesia, somos paganos, somos mundanos, somos de lo peor. Pero solamente se ponen en el lugar de Dios. Solamente Dios sabe el destino de cada quien, de uno de nosotros. Lo que nosotros nos queda como buenos cristianos es orar y pedir porque cambien esas personas y Dios se encarga. Cada quien se tiene que salvar individualmente, no juzgándolos, no señalándolos. Le repito, hay homosexuales que simple y sencillamente ya no están en la homosexualidad, se mantienen célibes, se mantienen castos. Ellos quizás sí sean así. No sabemos, no se ponga usted en el lugar de Dios. Solamente Dios sabe el destino de cada quien. Claro, son los que heredan, pero no todos. No porque ya, como le vuelvo a repetir, no porque usted, no que dijo Jesús, no porque digan Señor, Señor, heredarán el reino de los cielos. No porque usted esté bautizado, heredará el reino de los cielos. Sus hechos lo van a condenar, sus hechos personales. Nosotros como cristianos debemos de orar y de pedir por las personas, no condenarlos como ustedes lo hacen. Jesús lo dijo claramente, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos somos pecadores. San Pablo dijo, yo soy el peor pecador de todos. Todos somos pecadores. Así es que no por ser homosexuales, no por ser gays, no por ser prostitutas, no por ser borrachos, no por ser drogadictos. No sabemos, no somos Dios. Pero si yo no he condenado a ningún homosexual, simplemente le estoy citando ese pasaje bíblico, 1 Corintios 6, 9. Dice que los homosexuales y los afeminados no heredarán el reino de Dios. No soy yo quien está condenando, porque yo ni siquiera había nacido cuando esa enseñanza ya era conocida en el mundo. Esa enseñanza es palabra de Dios registrada en 1 Corintios 6, 9 a 10. No soy yo el que está condenando, yo no condeno a nadie. A ver, una cosa yo creo que no sabe usted, porque el verdadero cristiano no practica el pecado. Una cosa es pecar, otra cosa muy distinta es practicar el pecado.
Un ejemplo de una práctica del pecado está en ser homosexual, en ser ladrón, en ser adúltero, fornicario. Son personas que están practicando el pecado, pero un verdadero cristiano no hace ninguna de esas cosas. Y además el propio Jesús dijo, el que crea y sea bautizado será salvo. Y el que se mantiene firme en su doctrina será salvo. El que cree en el Hijo de Dios va a ser salvo. Él condena a los que ejercen. Hay homosexuales, que hay muchos que se mantienen célibes, que se mantienen castos, que a lo mejor tienen el deseo de la carne, pero se detienen. ¿Ellos qué pasa? Hay gente que deja de tomar. ¿Qué pasa? Hay gente que deja de embriagarse. O sea, aquí lo que nos invitan, sean santos, no sean pecadores. Si usted ejerce, la persona ejerce y no sigue con la homosexualidad, ahí aplica el versículo. Pero si la persona se mantiene al margen, aguantándose, teniendo sus deseos carnales, probablemente sea salvo, pero aún así no sabemos. Le hago una pregunta, ¿usted no tiene pecados? ¿Me la puede responder, por favor? Bueno, pero si una persona borracha deja de tomar, como dice usted, entonces ya no es una persona borracha. Lo mismo con un homosexual. Aunque no tenga relaciones sexuales con otros hombres, eso no quita que tenga una mentalidad de una persona afeminada. Así que sigue siendo un homosexual. No practicará las relaciones sexuales, pero es un afeminado. Por eso es que en ese pasaje de Corintios dice que ni los homosexuales ni los afeminados, quizás un afeminado no tiene relaciones sexuales con un hombre, pero es un afeminado. Camina como mujer, se viste como mujer, se ríe como mujer, habla como mujer, y los afeminados no van a heredar el reino de Dios. Así se lee en 1 Corintios 6:9. Y le vuelvo a repetir, porque los borrachos no van a heredar el reino de Dios. Ahora usted me está poniendo un ejemplo de una persona borracha que no toma. Pero si no toma, entonces ya no es borracha. Ha dejado de ser una persona borracha. Si no toma, ya no es un borracho. Por eso yo le estoy hablando de homosexuales, de ateos, de fornicadores, de adúlteros. Porque además quiero suponer que con el bautismo de su iglesia ustedes enseñan que todas esas personas también tienen el Espíritu Santo. ¿Tiene el Espíritu Santo un homosexual que no se quiere arrepentir? ¿Un ateo que no se quiere arrepentir? ¿Tiene el Espíritu Santo? Obviamente no. Tiene el espíritu inmundo. ¿Cómo va a tener el Espíritu Santo un homosexual que no quiere arrepentirse? Va a ir a condenación. Jamás puede ser un hijo de Dios para siempre un homosexual que no se quiere arrepentir. Sigue siendo, pero le vuelvo a repetir, no sea usted necio, con todo respeto. Solamente Dios sabe el destino de esa persona. Solamente Dios. No tenga conclusiones personales. Bueno, a ver, le voy a dar un ejemplo. Si solamente Dios sabe quiénes van a ser salvos, entonces usted tiene duda, por darle un ejemplo, que María sea salva, que el apóstol Juan, Pedro, Pablo sean salvos. No lo puede saber, porque según usted no se puede saber, solamente Dios lo sabe. Eso está enseñando. Ahí me ha dado como respuesta, me escribe usted, pero lo fue, o sea, refiriéndose a un borracho o a un homosexual. No importa lo que haya sido, sino lo que es. Yo no estoy hablando de personas que eran borrachas y ya dejaron de ser borrachas, o que eran homosexuales y en la actualidad ya no son homosexuales. Yo estoy hablando de borrachos, estoy hablando de homosexuales, de ateos, de fornicadores, de adúlteros. Por eso les repito, según usted, pone en tela de juicio que el apóstol Pedro, Juan, Pablo, María, José, Abraham, todos los patriarcas puedan llegar a ser salvos. Porque según ustedes es algo que el ser humano no puede saber, sino que es algo que solamente Dios sabe.
O sea que nosotros, como seres humanos, a pesar de haber escudriñado las Escrituras, vamos a decir, yo dudo que Abraham sea salvo. Yo dudo que Moisés o María o Pedro sea salvo, porque eso es algo, según usted, que solamente sabe Dios Padre. El ser humano no lo puede saber. Eso está enseñando. Efectivamente, efectivamente, solamente Dios sabe el destino de cada quien. Nada más Él sabe. Yo no soy Dios porque no puedo hacer conjeturas personales, solo Dios sabe, así tan fácil. ¿A usted le consta que María está en el cielo? ¿O cualquier apóstol le consta? ¿Ha estado usted ahí? Tan sencillo. Claro, pero lo fue, o sea, la misericordia de Dios es infinita. Así usted ve que de último momento, el último momento de su muerte, Dios sabe la misericordia, solamente Dios, no somos Dios. No debemos juzgar ni condenar a nadie, solamente Dios sabe. No lo pongo en tela de juicio, solamente Dios sabe. Solamente Dios sabe, Él nada más sabe. Yo no sé, no estoy en el cielo, no lo he visitado, no lo sé. Me está cambiando de tema, pero de todas maneras les digo, Dios es misericordioso con un homosexual que no quiere arrepentirse. Obviamente que no, porque la parte que tiene que poner el pecador es el arrepentimiento, así como dice ese pasaje de Lucas, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por eso, la parte que tiene que poner el pecador es el arrepentimiento. Porque si un homosexual no se arrepiente, Dios no va a tener misericordia de ese homosexual que no quiere arrepentirse. Yo nunca he dudado de que ellos hayan sido salvos, nunca he dudado. Tengo fe que así son, que así están ellos. No tengo duda, pero solamente Dios sabe, porque Él los ha visto, Él los tiene con Él o no los tiene con Él. No sé, no piense como hombre, piense como piensa Dios. Así, solamente Dios sabe el destino de cada quien. Tengo fe que están ahí y tengo la confianza y la certeza que sí, pero solamente Dios sabe. No le cambio el tema. Usted dice que empezó que el bautizo de bebés, que si el bebé se vuelve homosexual o se vuelve gay o se vuelve lo que sea, está en él. La salvación es particular. Usted está bautizado y puede seguir pecando y se puede volver a condenar. Estoy en el tema. Que no quiere arrepentirse, no sabemos, solamente Dios sabe, solamente Dios escudriña los corazones de cada quien. Si el homosexual en el último momento de su vida se arrepiente y pide perdón como lo hizo el ladrón en la cruz, quizás sea salvo, no sabemos, no señale, no juzgue. Ya me dio la razón, el pecador tiene que poner el arrepentimiento. No sabemos un ejemplo, si Judas Iscariote, cuando se suicidó, se arrepintió y pidió perdón y está con Dios. No sabemos si Herodes o cualquiera de los reyes malos que hubo se fueron perdonados. No sabemos, solamente Dios. A ver, me está saltando de un tema a otro cada rato y de esa manera no se puede seguir un orden. Y ahora me dice que no sabe si Judas se arrepintió a último momento. Pero ¿cómo no va a saber eso? Si Jesús ya lo enseñó, Judas no va a ser salvo, por eso es que lo llamó el hijo de la perdición. ¿Usted sabe lo que quiere decir el hijo de la perdición? Que va a ser condenado, que se va a perder, no va a heredar la vida eterna. Pero resulta que ahora viene usted y dice que no sabe si Judas se arrepintió a último momento. O sea que desconocía esas palabras de Jesús cuando lo llamó hijo de la perdición y lo escogió como diablo a Judas. Por eso es que dice, no escogí a todos vosotros y entre vosotros hay un diablo o un adversario, que es lo mismo, porque Judas fue un ladrón, metía la mano en la bolsa de las monedas y robaba. Judas jamás fue un verdadero cristiano ni una oveja de Jesús. Y luego me sale con una tontería, porque me dice que ya es cuestión del homosexual de poder ser salvo o no, pero entonces ya no es
el bautismo lo que lo hace al homosexual un hijo de Dios para siempre, sino si ya va a depender del homosexual, de las cosas que haga el homosexual, entonces ya no tiene nada que ver el bautismo. O sea, usted está cambiando la enseñanza de su propia iglesia, que dice que es el bautismo lo que hace a la persona un hijo de Dios para siempre. Y ahora viene usted y me dice que ya queda a criterio de esa persona, de ese homosexual. Pero entonces no tiene nada que ver el bautismo. O sea, está cambiando una enseñanza de su propia iglesia por otra distinta. El propio Jesús dijo que Él es autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. O sea que si un cristiano verdadero obedece a Jesús, confía en Él, lo ama, cree en Jesús, va a ser salvo. En cambio, si rehúsa creer en el Hijo del Hombre, no va a ser salvo. Así que si un cristiano hace todas esas cosas, por darle un ejemplo que le estoy diciendo que si las hace, entonces va a ser salvo. Pero resulta que ahora viene usted y dice, no, nadie puede saber si es salvo o no es salvo. Y por otro lado afirma que sí, yo creo que María y todo Juan y Pedro fueron salvos, pero no se puede afirmar porque solo Dios sabe. Pero soberana contradicción la que está diciendo, no tienen claro lo que cree, no tienen claro lo que está enseñando. Por una parte dice una cosa y por otro lado está diciendo lo opuesto. No coincide. Estoy dando ejemplos. Estamos hablando del perdón de los pecados, que usted me dijo de un niño que si se es bautizado en la Iglesia Católica es salvo. Y le estoy diciendo, como voy con el tema, el que esté usted brincando ese es otro, porque ustedes los protestantes tienen el espíritu acusador, que el que no piensa como ustedes lo mandan al infierno, lo condenan. Ese es mi tema, lo que peleo con ustedes, que a todo mundo mandan al infierno y se sienten dioses. A ver, ignorante, un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, va a heredar el reino de Dios. Y ustedes los católicos dicen que el bautismo de su iglesia hace a la persona un hijo de Dios para siempre. Por lo tanto, si es un hijo de Dios para siempre, va a heredar el reino de Dios por la sencilla razón que es un hijo de Dios. Y yo le estoy diciendo que esa enseñanza es falsa, porque hay un montón de homosexuales, ateos, que han sido bautizados en su iglesia. Entonces, ¿qué? Yo debo suponer que esos ateos, esos homosexuales, hijos de Dios para siempre, por haber recibido el bautismo de su iglesia, van a heredar el reino de Dios. Eso no estoy enseñando yo, le aclaro, sino su iglesia. Que no es tontería. Si un homosexual cambia y se arrepiente, es salvo seguramente, porque Dios es misericordioso. Y no es tontería, es cuestión de enfoques. Usted como protestante, usted se siente salvo, siempre salvo, porque ustedes no tienen pecado, se sienten libres de pecado, pero somos pecadores todos, dice la palabra de Dios, quien esté libre, quien no tenga pecado, está mintiendo y la verdad no está en él. Así es que no podemos saber, Dios, yo me baso en la misericordia y en pedirle a Dios por cada uno de nosotros. Y sigo con el tema, porque usted tocó el tema al principio, que si el niño es salvo por ser bautizado, aunque sea homosexual. Estoy en el tema. Pero a ver, ignorante, usted me está diciendo que si un homosexual cambia, se arrepiente, es salvo, pero entonces ya no es homosexual. Yo le estoy hablando de homosexuales, no de no homosexuales. ¿Entiende usted la diferencia cuando una persona es homosexual y cuando no es homosexual? Yo le estoy hablando de homosexuales, de homosexuales. Le voy a refutar su estilo. Por creer en Jesús no es salvo uno. Jesús lo está diciendo en su propia palabra. No porque me digan Señor, Señor, heredarán el reino de los cielos. La salvación es a modo individual. Si usted se siente de pensar, pero no cumple los requisitos de no tener, de tratar de no pecar, de no adulterar, o sea, Jesús nos avisa cómo llevar esa salvación, pero ustedes condenan, es a lo que voy. Es que un violador es esto, no sabemos, insisto, no sabemos. Ya le está dando coraje, me está llamando ignorante. El ignorante es usted, espíritu acusador satánico,
porque usted tiene el espíritu de acusar a la gente y condenar a toda gente, y ya me empezó a ofender. Y bueno, caemos en lo mismo, porque si usted está diciendo que para ser salvo hay que cumplir una serie de requisitos, entonces la persona va a ser salvo no porque sea un hijo de Dios gracias al bautismo de su iglesia, sino lo que lo está haciendo hijo de Dios a la persona es el hecho de cumplir todos esos requisitos que usted dice. Por eso está cambiando la enseñanza de su iglesia. Su iglesia no habla de ningún requisito para ser hijo de Dios, porque cuando el ser humano nace y es un bebé, hasta el momento no ha cumplido ningún requisito, sino que los padres de ese bebé lo han ido a bautizar. Y eso enseña su iglesia. Cuando han bautizado a ese bebé, ya es un hijo de Dios para siempre. Para siempre. Eso es lo que enseña su iglesia. Le voy a poner un ejemplo. Un homosexual, si se arrepiente, es salvo, seguramente. Si un ladrón roba, es el mismo caso. Y si se arrepiente, es salvo. Si un violador viola y si se arrepiente, es salvo. O sea, la misericordia de Dios es infinita. ¿Quién es el ignorante? Usted. Tiene espíritu acusador. Tiene espíritu de Dios con D minúscula. Yo ya le he explicado que Dios es misericordioso, pero que la parte que tiene que poner el pecador es el arrepentimiento, porque si no se arrepiente, Dios no va a tener misericordia con un homosexual que no se arrepiente. Eso le he explicado en uno de los mensajes anteriores, pero veo que usted no se entera de nada. Y le vuelvo a repetir que es el tema central. Ustedes los católicos enseñan que el bautismo de su iglesia hace a la persona un hijo de Dios para siempre. Y si es un hijo de Dios, obviamente tiene que heredar el reino de Dios, porque justamente son los hijos de Dios quienes heredan el reino de Dios. No va a heredar el reino de Dios un hijo del diablo, tampoco va a heredar el reino de Dios un cura pedófilo o un homosexual que no quiere arrepentirse o un ateo. No va a heredar, por lo tanto, esa enseñanza de su iglesia, que el bautismo es lo que hace a la persona un hijo de Dios para siempre, es una enseñanza falsa, falsa. No la estoy cambiando, al contrario, la estoy reforzando. El bautismo es para el perdón de los pecados. Y le vuelvo a dar otro ejemplo, la misericordia de Dios es infinita. El ladrón que fue, la misericordia de Dios es infinita. El ladrón que fue salvo, que Jesús lo salvó, que le dijo, en verdad te digo, que el día de hoy estarás en el paraíso, no estaba bautizado porque no era cristiano. Ahí está la misericordia de Dios. Le estoy enseñando a usted mucho de Biblia. A ver, usted dice que el bautismo es para el perdón de los pecados, según su iglesia. Pero su iglesia no enseña solamente eso, sino que está enseñando que además el bautismo lo hace hijo de Dios para siempre a esa persona, para siempre. Y si es un hijo de Dios para siempre, va a heredar el reino de Dios. ¿Y qué pasa entonces con esos ateos homosexuales que recibieron el bautismo y no se arrepintieron? Pero según su iglesia son hijos de Dios por el solo hecho de haber recibido el bautismo. Entonces, por lo tanto, lo que están enseñando ustedes es que esos homosexuales y ateos, hijos de Dios para siempre, van a heredar el reino de Dios. Porque les vuelvo a repetir, justamente son los hijos de Dios quienes heredan el reino de Dios, no los hijos del diablo, ni ateos, ni homosexuales que no quieren arrepentirse. De esas personas Dios no le va a tener misericordia, porque la parte que tiene que poner el pecador es el arrepentimiento, como dice ese pasaje de Lucas, si no os arrepentís, todos pereceréis. Pero sin embargo ustedes hacen caso omiso a esa enseñanza. Simplemente enseñan que el bautismo de su iglesia hace a la persona un hijo de Dios para siempre. Si es un hijo de Dios para siempre, no. Recuérdese la parábola del hijo pródigo que rechazó todo. Él regresó al Padre. Así nosotros. La misericordia de Dios, no estoy cambiando el tema. Tenemos algo que ustedes conocen, que es el libre albedrío, la libertad para elegir de entre lo bueno y lo malo.
Usted podrá ser bautizado en su secta, en su iglesia, donde quiera como la llamen, pero si usted se porta mal y no cumple los requisitos, quizás se pierda. No sabemos, quizás estoy poniendo ese ejemplo. Si se arrepiente usted de última hora, al momento de su muerte, y pide perdón, y en su misericordia Dios lo perdona, es salvo, pero solamente Dios lo sabe. Ustedes les han enseñado el espíritu acusador de Satanás. Satanás acusa a todo mundo, todo día y noche, y nos acusa ante Dios. Véanse Apocalipsis 12. Ustedes siempre atacan a los curas pedófilos, y hay pastores violadores, pastores rateros, diezmeros, que piden diezmo. No cambio el tema. Usted acusa, tiene espíritu satánico por andar acusando a todo mundo. Un cura pedófilo. ¿Y cuántos pastores han violado? ¿Cuántos pastores roban a diario al pueblo pidiéndoles diezmo? Le digo, su espíritu acusador es muy grande. Su iglesia, su doctrina de hombres es muy grande. Y la tiene con el tema de los requisitos. Entonces, ¿qué es lo que hace a la persona un hijo de Dios para siempre? ¿El bautismo de su iglesia, como enseña su iglesia, o los requisitos que usted me está nombrando? Porque son dos cosas distintas. Además, si son los requisitos los que hacen a la persona un hijo de Dios para siempre, entonces ya no es el bautismo como enseña su iglesia. Además, su iglesia si dice que es para siempre, pero usted me dice que esa persona en algún momento de la vida puede cambiar, se puede apartar del camino, entonces ya no es para siempre. Usted me está hablando de algo temporal y eso no enseña su iglesia. Su iglesia no enseña que el bautismo hace a la persona un hijo de Dios temporal, sino para siempre. Pero oiga, ¿usted entiende lo que significa la frase para siempre? Porque un bautizado de su iglesia, ustedes dicen que tienen el Espíritu Santo. Y según ustedes, un homosexual, un ateo que no quiere arrepentirse, tiene el Espíritu Santo porque ha sido bautizado en su iglesia. Pero ¿qué enseñanza es esa? ¿Cómo un ateo, un homosexual que no quiere arrepentirse va a tener el Espíritu Santo? Tiene el espíritu inmundo, es un hijo del diablo. Me tomé un tiempecito, estoy aquí trabajando, son 1:52 tiempo de la Ciudad de México. Nos vemos a las 7 tiempo de México. Díganme a qué horas tiene usted en Argentina para poder hablar. Y claro que le estoy tocando el tema de los curas pedófilos. ¿O acaso los curas pedófilos no han tenido el bautismo de su iglesia? Claro que han sido bautizados en su iglesia. Y ustedes enseñan que ese cura pedófilo es un hijo de Dios para siempre, siendo pedófilo. Y que encima ese cura tiene el Espíritu Santo. O sea, un disparate. Son dos cosas distintas. El bautizo es para perdón de los pecados, ahí dice la palabra de Dios. Y la otra, la misericordia de Dios, como la tuvo con el buen ladrón, con el ladrón que estaba al lado de Jesús. Por eso le repito, son requisitos, pero solamente Dios sabe quién los cumple y quién no los cumple. Nosotros como cristianos debemos orar y pedir por el perdón de los pecados de nuestros hermanos, que Dios los perdone. Tenemos que hacer rogativas y peticiones por nuestros hermanos. Esa es nuestra obligación como buenos cristianos, no andarlos mandando al infierno como usted lo hace, no andándolos condenando. Cada quien tiene su salvación de modo individual. Usted un homosexual ya le mandó al infierno. No sabemos qué sea su futuro, si Dios lo perdone. No sabemos, le insisto. Su mismo argumento lo refuta. Sus pastores rateros, violadores también, homosexuales, que hay muchos. La iglesia bautista causa homosexuales. Ellos, ¿qué onda? También entran en el mismo saco. Ustedes, como el espíritu acusador anticatólico, atacan a la iglesia católica. Ven cualquier cura para que vean eso. Todos al momento de ser bautizados, recibimos el don del Espíritu Santo, acuérdese. Todos recibimos el don del Espíritu Santo. Usted no sabe de Biblia nada más que sabe acusar. Al momento del bautizo de uno, recibimos el don del Espíritu Santo. Ahorita no tengo la tengo la Biblia en la mano, pero estoy trabajando, pero yo me la sé de memoria. Al momento de que usted está bautizado, recibe el don del Espíritu Santo y revíselo en la Biblia. A ver, ignorante, que lo que yo le estoy citando es 1 Corintios 6, 9. Ahí dice que los homosexuales y los afeminados no van a heredar el reino de Dios. ¿Y por qué no van a heredar el reino de Dios? Porque son hijos de Dios para siempre, como enseña su iglesia.
Eso es una cosa ridícula, porque si son hijos de Dios para siempre, tienen que heredar el reino de Dios, porque son los hijos de Dios quienes heredarán el reino de Dios, no los homosexuales o los ateos que no se han arrepentido. ¿De qué habla usted? Está cambiando esa enseñanza de su iglesia, mencionando ahora que para ser salvo hay que cumplir una serie de requisitos, y son esos requisitos lo que hace a la persona un hijo de Dios. O sea, está tirando por la borda una enseñanza de su propia iglesia. Su iglesia no enseña lo que usted está enseñando. Usted está enseñando otra cosa distinta de lo que enseña su propia iglesia. Su iglesia enseña clarito que el bautismo es lo que hace a la persona un hijo de Dios para siempre. No menciona ningún requisito, porque ¿qué requisito tiene un bebé que acaba de ser bautizado? Ningún requisito ha hecho ningún bebé. Por eso es que ustedes enseñan que el bautismo del bebé, ya por el solo hecho de bautizarse, ya pasa a ser un hijo de Dios para siempre. Para siempre. Bueno, bien. Entonces, según usted, un homosexual que no quiere arrepentirse tiene el Espíritu Santo. Un ateo que rehúsa creer en Dios, aborrece a Dios con toda su alma, tiene el Espíritu Santo. ¿Y por qué tiene el Espíritu Santo? Según su gran estupidez, porque ha sido bautizado en la Iglesia Católica cuando era un bebé. Pero qué tontería habla usted. Exactamente, los homosexuales y los ateneos no irán del reino de los cielos. Está escrito. Eso está escrito, no tengo la duda, y es palabra de Dios, no tengo la menor duda. Pero no sabemos si al momento de su muerte ese homosexual y ese afeminado se arrepientan y Dios lo perdone. Usted ya lo mandó al infierno, pero no sabemos, eso es lo que quiero llegar. Es usted un ignorante, porque nada más piensa como hombre, no piensa no cree en la misericordia de Dios. Si ese homosexual al momento de su muerte tiene arrepentimiento real y se arrepiente de todo, quizás sea salvo. Y usted ya lo mandó al infierno por ser homosexual, no le perdonó el pasado. Ay, Dios mío. Claro, porque desde el bautizo mora en nosotros el Espíritu, porque somos templo del Espíritu Santo, cosa que usted ignora. Ahí le va el texto bíblico. Si alguno de nosotros se quemara, pecara, esa será perdida. Pero no sabemos que el Espíritu de nosotros mora en nosotros. Ahí el texto le está enseñando más de lo que usted tiene. Le digo, usted no conoce nada de Biblia, señor, perdóneme. Bueno, entonces, si según su gran estupidez, un ateo que aborrece a Dios con toda su alma y un homosexual que no quiere arrepentirse tienen el Espíritu Santo y además enseña que son hijos de Dios para siempre por el solo hecho de haber recibido el bautismo de su iglesia, entonces van a heredar el reino de Dios. Y además yo no le estoy hablando de un homosexual que ha dejado de ser homosexual, porque si ha dejado de ser homosexual, ya no es homosexual. Yo le estoy hablando de un homosexual, no de un no homosexual. Es lo mismo que un ateo. Le estoy hablando de un ateo. Si el ateo con el tiempo cree, ya no es ateo. Por lo tanto, es el ateo el que se condena si no cree. Pero una vez que cree, ya no es ateo. Usted no entiende, ¿no?, la diferencia en ser homosexual y no ser homosexual, o ser ateo y ser creyente. No entiende eso. Por eso, según su gran estupidez, todos esos ateos homosexuales, se arrepientan o no, no importa, son hijos de Dios para siempre, según la enseñanza de su iglesia, porque han recibido el bautismo. Y como son hijos de Dios para siempre, entonces por lógica, todos esos ateos y homosexuales, hijos de Dios para siempre, van a heredar el reino de Dios, según la enseñanza de su iglesia, porque son los hijos de Dios quienes van a heredar el reino de Dios, no los hijos del diablo. El que no entiende es usted. Si el homosexual toda su vida, siendo homosexual, y al final de sus días se arrepiente, aunque sea el último segundo de su vida, se arrepiente de sus hechos, quizá Dios en su misericordia lo perdone. Así de fácil se la pongo. Nada más que usted tiene doctrina de hombres y pues a todo el mundo señala. Son hijos de Dios porque recibieron el bautismo. Su mamá de usted no va a dejarse su mamá toda la vida.
Si usted es pecador, violador, mató, pegó a sus hermanos, fue malo con su mamá no va a dejar de ser su mamá, no va a dejar de ser su ex mamá. Esa es la doctrina de hombre la que usted tiene. Somos todos hijos de Dios, pecadores o no pecadores. Pero al final de los días Dios va a juzgar a vivos y muertos. Y en su misericordia Él va a salvar a quien le den gana, a quien Él perdone. Es que usted no entiende. Dios no tiene ex hijos, todos somos hijos de Dios, porque somos creación de Él. Todo lo que usted ve, todo lo que usted palpa, todo lo que usted nota es creación de Dios. Por lo tanto, Dios es su Padre. No todos somos hijos de Dios, o sea que para usted un musulmán que mata cristianos es un hijo de Dios. Y además el ejemplo que está dando del homosexual que se arrepiente, eso no es el tema, porque aquí se arrepienta o no se arrepienta, su iglesia ya lo ha declarado hijo de Dios para siempre. O sea, antes de que se haga homosexual, ya su iglesia dijo que era hijo de Dios para siempre por el bautismo de su iglesia. Solo le voy a pedir un favor, no diga majaderías, no de falacias abdominem, gran estupidez. Yo en ningún momento le he ofendido, ni en ningún momento le he dicho cosas que no van. Le pido por favor modere su lenguaje conmigo, porque como ya me hable, le voy a hablar, como me trate, lo voy a tratar, así es que mídale por favor. A ver, porque si el homosexual sigue siendo homosexual, aunque no se arrepienta, una cosa así no anula ni invalida la enseñanza de su iglesia, que dice que es hijo de Dios para siempre. O sea que se arrepienta o no se arrepienta, igual ya su iglesia ha declarado que es un hijo de Dios para siempre, por el solo hecho de haberse bautizado. ¿Quién crió el musulmán? ¿De quién es creación el musulmán? A ver, dígame, ¿de quién es creación es el musulmán? Dios lo creó porque es del género humano. Hagamos al hombre, son hombres igual que usted, igual que yo. Son creación de Dios con diferente doctrina. No por eso dejan de ser hijos de Dios. Usted no entiende. Claro que es hijo de Dios para siempre porque es creación de Dios. A ver, ignorante, una cosa es que Dios haya creado a todos los seres humanos, pero no todos los seres humanos son hijos de Dios, porque también hay hijos del diablo. Es creación de Dios, que si su espíritu se pierde es porque fue cuestión de Él. Pero es creación de Dios, es hijo de Dios, sea bueno o sea malo. Acuérdese de la parábola del hijo pródigo, que el hijo todo lo gastó en males, en bienes, en prostitutas, en juegos, en todo, y llega al padre al final de los días y le pide, muestra arrepentimiento. ¿Y qué hizo el padre? El padre hizo la fiesta más grande, y los hermanos celosos que según se portaban bien, así como usted, le dijeron, pero ¿por qué le haces tanta fiesta? Le dice el padre, porque él ya estaba muerto y a ustedes los tengo vivos. Esa es la misericordia de Dios, en esa parábola aplica. Hay que leer más la Biblia, quitar ese espíritu acusador, ese odio ante el católico, ese odio al que piensa diferente a usted. Además, ignorante, hay personas que tienen su propia iglesia para adorar a Satanás. O sea, según su gran estupidez, esos adoradores de Satanás son hijos de Dios. Porque según su estupidez, todos son hijos de Dios. O sea, esas personas que adoran a Satanás son hijos de Dios, según usted. Listo. Claro que hay hijos del diablo, los que le venden el alma al diablo, pero fueron hijos de Dios en su principio, lo que usted no entiende. En sus inicios fueron hijos de Dios, después hicieron hijos del diablo, porque el diablo los adoptó. Ay, Dios mío. Y le voy a pedir un favor, no me llame ignorante, por favor. No me siga ofendiendo porque sé decir groserías. Soy mexicano y aquí conocemos decir groserías y bien. Yo vengo de barrio y creo que tengo más valores que usted. No, que no fueron hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no forman parte del grupo de los predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios Padre ya sabía quiénes iban a ser sus hijos, quiénes iban a creer en Jesús, y a esos los ha predestinado para la gloria. Un musulmán que mata a cristianos no forma parte del grupo de los predestinados de Dios por la sencilla razón que no es una oveja de Jesús.
Jesús dio la vida por sus ovejas y un musulmán no jamás fue una oveja de Jesús. Le vuelvo a repetir, borré el mensaje porque ya me estoy molestando con usted. Yo tengo doctrina de Jesús. No me ofenda, por favor, no me llame estúpido, ni me llame idiota, ni tonto, ni nada, por favor, se lo pido, porque yo no le sigo el juego al diablo. Yo lo contesto con amor, por favor, no me ofenda. Hábleme con misericordia de Dios, si es que usted es hijo de Dios, pero con su misericordia humana, usted es hijo del diablo porque me está ofendiendo, y yo en ningún momento le he ofendido. Y bueno, usted está profesando puras doctrinas de demonios, está tirando por la borda esa enseñanza bíblica de la predestinación de los creyentes desde antes de la fundación del mundo. Usted está enseñando una doctrina de demonios, está diciendo que un adorador del diablo de aquí, de la tierra, es un hijo de Dios. Pero ¿cómo un hijo de Dios va a adorar al diablo? ¿Usted está bien de la cabeza o qué? Sí, Señor, pero tiene su fe muy arraigada como los judíos. Y le vuelvo a repetir, no sabemos la misericordia de Dios, sea musulmán, sea maometano, sea tibetano, sea mormón, sea como usted, no sabemos. ¿Dónde no le cae el 20? O que el 20, ¿dónde le cae la idea? No sabemos, solamente Dios sabe. No tiro por la borda, usted tiene doctrina de demonios porque usted está señalando y mandando al infierno a todo mundo. Y la misericordia de Dios es infinita, ya se lo demostré con el buen ladrón, con el hijo pródigo, con muchas cosas. Usted me está ofendiendo y usted me está diciendo tonto, estupidez, imbécil, o sea, me está diciendo muchas cosas y yo le he contestado con amor, porque tengo doctrina de Cristo y usted tiene doctrina de Satanás, porque Satanás ofende y Satanás ataca. Y yo en ningún momento lo he atacado ni lo he ofendido. Es más, le he hablado de usted para darle unos límites de persona. No le he hablado de tú para que no se rompa el hielo y la plática sea con el mayor respeto que se puede dar. Pero usted no tiene el menor respeto a su prójimo. Y eso está demostrado que tiene doctrina de Satanás con esto que le estoy diciendo. Cachetada con guante blanco le estoy dando. Aquí en este pasaje bíblico de Juan 1:12 se lee: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Pero resulta que ahora viene usted y dice: no, un musulmán que mata a cristianos también es un hijo de Dios. Un adorador de Satanás aquí en la tierra también es un hijo de Dios. Todos son hijos de Dios. Y además me habla del respeto cuando usted es el que está faltando el respeto al propio Jesús, profesando doctrinas de demonios. Yo en ningún momento dije que un adorador de Satanás es hijo de Dios, perdónenme usted. Son creación de Dios, fueron creación de Dios, que traicionaron a Dios, dejaron de ser hijos de Dios. Pero son hijos de Dios también, porque lo fueron ellos también. Su mamá, le pongo un ejemplo, no va a ser su ex mamá, aunque sea usted un cabrón. Su papá, aunque usted es un hijo de puta, no va a dejar de ser su papá. Estoy hablando ya como usted me habla porque no le pido disculpas, perdóneme. Ya empecé a decir groserías porque usted me está orillando a hacerlo. Pero a ver, ignorante, ahora me dice que usted no ha dicho que un adorador de Satanás es un hijo de Dios, cuando está diciendo que todos somos hijos de Dios y dentro de todos también entra el grupo de personas que adoran a Satanás. Todos, está diciendo usted, y ahora me está dando la razón, porque dice que son criaturas de Dios. Eso es lo que le estoy diciendo yo desde hace rato. Cuando el ser humano nace es una criatura de Dios, pero no todas las criaturas de Dios son hijos de Dios. Y eso es lo que ha enseñado usted. Ha dicho bien clarito que todos son hijos de Dios, todos. Y dentro de todos, se lo vuelvo a repetir, entra el musulmán que mata al cristiano, el grupo de personas que adoran a Satanás, porque usted está diciendo todos, no algunos, sino todos. ¿Entiende lo que significa todos? Y además le aclaro, eso está enseñando usted, no yo. Porque usted al decir que todos son hijos de Dios, como ya le dije, entonces en ese todos entra el grupo de musulmanes que matan a los cristianos, el grupo de personas que adoran a Satanás. Así que usted está enseñando que esos también son hijos de Dios, porque usted enseña que todos son hijos de Dios.
De otra manera, no enseñe que todos son hijos de Dios, enseñe que algunos, pero usted no está enseñando que algunos son hijos de Dios y otros no. Usted está enseñando que todos son hijos de Dios, lo cual es una cosa de la más ridícula y falsa. Satanás fue también hijo de Dios porque fue creación de él. Satanás fue hijo de Dios, que después de Dios lo desheredó, es otra cosa. Le hago una pregunta. ¿Los seres humanos son creación de Dios? ¿Sí o no? Y le voy a poner un ejemplo. Israel hace tiempo atacó a un país vecino, que es musulmán. ¿Se acuerda? E Israel, que es el pueblo de Dios, mató a mucha gente inocente. ¿Sí o no? Igual que los musulmanes. ¿Ellos dejan de ser hijos de Dios también o no? ¿Ve cómo es su lógica? Piense, sea inteligente, señor. Que ya le he respondido a eso, usted no se entera. Todos los seres humanos son creaciones de Dios, pero no todos los seres humanos son hijos de Dios. Y ya le he puesto ejemplos. Por ejemplo, un musulmán que mata a cristianos obviamente no es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ningún hijo de Dios mata a cristianos, no lleva una vida de pecado. Otro ejemplo que le he dado, hay personas aquí en la tierra que adoran a Satanás. Esos adoradores de Satanás obviamente no son hijos de Dios, pero sí son seres humanos que Dios los ha creado. Pero no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Usted está confundiendo creación de Dios con ser hijo de Dios. Son dos cosas distintas, porque no todos los seres humanos son hijos de Dios. ¿Lo entiende ya? Entonces los judíos que mataron musulmanes y gente inocente tampoco son hijos de Dios porque mataron a gente inocente, seres humanos, creación de Dios. Entonces, por su lógica, son hijos del diablo los judíos, porque todo el ejército de Israel son judíos. Según su lógica, usted mismo se mata. Explique bien qué judíos han matado a cuáles musulmanes y si lo han hecho en defensa propia o por qué causa. No está explicando absolutamente nada. Porque si un musulmán entra a la casa de un judío con la intención de violarla a su esposa y de matarlo al judío con un arma, y el judío en legítima defensa se defiende a sí mismo y la defiende a su esposa y lo mata al musulmán, entonces ahí el judío no ha cometido ninguna falta, ha obrado en legítima defensa. Hace poco tiempo hubo una guerra donde Israel bombardeó un país vecino, no recuerdo el nombre, y mató muchísima gente inocente. En defensa propia, quizá en defensa propia no sé cómo se trató, pero de que murió gente inocente, que no tenía nada que ver en el asunto, murió gente inocente, y los judíos estaban conscientes de que había matado mucha gente y que iba a morir mucha gente, estuvieron ellos conscientes. Entonces, según su lógica, al matar gente inocente, los judíos son hijos del diablo. No donde nos convenga, cuidado, porque a usted le conviene decir que no, porque es el pueblo de Israel. Pero ante Dios dice la palabra de él, no matarás, y ellos mataron. ¿Qué óvole? La verdadera traducción bíblica no es no matarás, sino no asesinarás. Y si un judío ha quitado la vida a un ser inocente, por supuesto que es un asesino y un hijo del diablo. ¿Por qué? Por haber quitado la vida a un inocente. Que yo no le estoy dando la razón en nada. Usted está profesando puras doctrinas de demonios. Por eso le vuelvo a repetir porque no lo entiende. Si un judío quita la vida a un inocente, entonces es porque ha cometido un asesinato. Porque eso es asesinar, quitar la vida a un inocente. Por lo tanto, un asesino no es un hijo de Dios. ¿En qué le estoy dando la razón? Usted no razona absolutamente nada. Doctrina de demonios, la misericordia. Yo le estoy dando la doctrina de la misericordia, del perdón, del acercamiento a Dios. Y usted dice que son hijos del diablo y que se van a condenar. ¿Quién tiene doctrina de demonios? Usted.
Yo tengo doctrina de Jesucristo, es el perdón. Jesús vino por pecadores, no vino por santos. Acuérdense que yo vengo por pecadores, no vengo por santos. A ver, ignorante, yo cuando he dicho que la misericordia de Dios es una doctrina de demonios, jamás he dicho semejante cosa estúpida. Lo que yo le he dicho, que Dios no va a tener misericordia con aquellos que no quieran arrepentirse, porque eso enseña el pasaje de Lucas 13:3. Os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis. Ya le he dicho, ya le he explicado que la parte que tiene que poner el pecador es el arrepentimiento, porque si no se arrepiente, va a perecer. Y ya le he dicho también que un homosexual que no quiere arrepentirse, Dios no le va a tener misericordia, porque no quiere arrepentirse. Pero según usted, como la misericordia de Dios da a entender es tan grande, entonces todos van a ser salvos, no importa si se arrepienten, no importa si son homosexuales, si son ateos, no importa, eso no tiene ningún valor para usted. Porque según usted, la gran estupidez suya, como Dios es misericordioso, entonces perdona a todos y todos van a ser salvos, todos van a heredar el reino de Dios. Eso es lo que está enseñando. ¿Y qué le estoy diciendo? Estamos en el mismo canal, pero si un homosexual, un asesino, lo que sea usted, se arrepiente al momento de su muerte, quizá en su misericordia de Dios es salvo. ¿Qué le estoy diciendo? Y usted aferrado a su doctrina de hombres, que no, usted los condena y los manda directamente al infierno. No es así, Señor. Pero a ver, ignorante, si un homosexual se arrepiente, pide perdón a Dios de manera genuina, entonces ya no es un homosexual, ya no es homosexual. Y si en último momento el homosexual se arrepiente, pues lógicamente, si pide perdón a Dios, Dios le va a tener misericordia. Pero eso no es lo que enseña su Iglesia Católica. Su Iglesia Católica dice que ese homosexual bautizado de bebé es un hijo de Dios para siempre. Y le vuelvo a repetir otra cosa, ignorante, no importa si el homosexual se arrepiente o no se arrepiente para su iglesia ya ha declarado que ese homosexual es un hijo de Dios para siempre si está bautizado dentro de su iglesia. O sea que si el homosexual continúa siendo homosexual, eso no invalida ni anula la enseñanza de su iglesia, que dice que el bautismo es lo que hace hijo de Dios a la persona para siempre, porque si el homosexual no se quiere arrepentir, va a continuar siendo homosexual, según la enseñanza de su iglesia. Porque si ya no fuera hijo de Dios porque no quiere arrepentirse, entonces ya no es un hijo de Dios para siempre, sino temporal. Y ahí me está cambiando usted la enseñanza de su propia iglesia, que dice que el bautismo hace a la persona un hijo de Dios para siempre, no temporal. ¿Lo entiende ya?